Hola, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo para nosotros en Central Test, que es un tema que nos apasiona, que son los test de personalidad y cómo nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones cuando estamos contratando personal. Bueno, primero me presento, mi nombre es Adriana Zúñiga, yo soy psicóloga ocupacional y consultora en Central Test y tengo el gusto de compartir este espacio con Ingrid, quien forma parte de nuestro equipo de comunicación y marketing. Hola Ingrid. Hola Adriana. Sí, qué emoción estar aquí el día de hoy hablando de este tema tan interesante. Y bueno, yo me llamo Ingrid, soy asistente de comunicación también en Central Test y pues bienvenidos a todos. Gracias, Ingrid. Bueno, les presento el programa de nuestro webinar. Vamos a iniciar explicando qué es la personalidad, después pasaremos a el impacto que tiene la personalidad en la selección de personal y vamos a tener una dinámica también muy interesante sobre los mitos y realidades de los test de personalidad en el ámbito laboral. Vamos a desmitificar algunas no realidades sobre estas evaluaciones en todo lo que tiene que ver con la selección de personal. Y por último, vamos a hablar sobre cómo utilizar los test de personalidad en reclutamiento y selección, porque hay algunos pasos y etapas que son interesantes de mostrarles, sobre todo para tener como una mejor organización y al final de cuentas mejores resultados al momento de interpretar y también al momento de darle la retroalimentación a los candidatos que están participando en un proceso de selección. Y como ven, al final vamos a tener un espacio para sus preguntas y respuestas. De todas maneras, si ustedes gustan dejarnos aquí en el chat sus dudas, sus comentarios, pueden ir aquí dejando cualquier inquietud que tengan. Y de todas maneras, vayan localizando el chat porque vamos a iniciar con un ejercicio. Los invitamos a que vayan buscando por ahí papel y lápiz para que nos apoyen con este ejercicio y vayan poniendo sus respuestas aquí en el chat. Bueno, iniciamos con qué es la personalidad. Si tienen un tiempito por ahí de ir buscando papel, pluma, lápiz para hacer este ejercicio. En el chat nos dicen si ya están listos. Y bueno, esperemos que ya todos tengan su papel y lápiz a la mano. Ahora vamos a escribir todos juntos la palabra preferencia. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con su mano no dominante. Es decir, si ustedes son derechos, van a escribir con la mano izquierda y si son zurdos, van a escribir con la mano derecha. ¿Listos ya? Bueno. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos cómo sintieron esta gran diferencia entre escribir con la mano dominante y con la mano no dominante. Cuéntenos por aquí por el chat para saber. Bueno, estresada, sí, estresada, es difícil. Obviamente no tenemos los mismos resultados con la mano dominante. Y bueno, esta es una analogía que utilizamos en psicología del trabajo para explicar cómo se puede sentir una persona en donde su personalidad está alineada o no con su trabajo. Cuando escribimos en este ejercicio cualquier palabra con la mano dominante, nuestros movimientos, si se dieron cuenta, son mucho más fáciles, son naturales, lo hacemos sin esfuerzo y de hecho lo hacemos de forma automática, casi sin pensar. Y con nuestra mano no dominante, pues no sentimos esto porque requiere más concentración. Nuestros movimientos son más lentos, son más difíciles, incluso puede ser agotador. Imagínense si con una palabra nos llegamos a estresar, ahora un ejercicio, no sé, de 1 o 2 páginas que tuviéramos que escribir algo con nuestra mano no dominante y estar expuestos durante mucho tiempo a esta actividad. Y definitivamente
los resultados no son tan buenos. Pues lo mismo ocurre en el trabajo. El concepto de la mano dominante hace referencia a una mayor habilidad y una preferencia individual en donde podemos trabajar en una zona de confort. Por el contrario, cuando existe un ajuste inadecuado de la personalidad y un colaborador se ve obligado, por decirlo de una manera, a trabajar con sus rasgos no dominantes, los resultados no son tan satisfactorios. Podemos imaginar, por ejemplo, un puesto de tipo administrativo. Si los rasgos de un candidato indican que esta persona es organizado, es meticuloso, es atento a los detalles, pues el trabajo va a ser mucho más satisfactorio para él. En cambio, si una persona es por naturaleza mucho más creativa, mucho más espontánea, incluso que le gusta estar con gente y socializar y la ponen en tareas administrativas, puede sentir que el trabajo administrativo es tedioso, es aburrido e incluso frustrante y estresante. Y esto corresponde a una zona de esfuerzo, como vemos aquí. La personalidad se define entonces como el conjunto de características psicológicas que definen las tendencias comportamentales y preferencias de una persona, que van a influir en su forma de ser y actuar. Es decir, que sus características o sus rasgos de personalidad influyen en cómo van a percibir el mundo, en cómo la persona va a tomar decisiones, en cómo va a interactuar con otras personas y cómo va a manejar las situaciones de la vida cotidiana. Y cada persona tiene un perfil único que lo va a distinguir de los demás. Y un punto importante aquí es que la personalidad, una vez alcanzada la edad adulta, es relativamente estable a lo largo del tiempo. Entonces, en el contexto de la contratación de personal, entender la personalidad de un candidato nos permite predecir cómo se va a adaptar esa persona al puesto, al equipo de trabajo y en qué tipo de ambiente puede ser más productivo. La personalidad está compuesta por diversos rasgos que pueden ser medidos y evaluados, como por ejemplo la extroversión, la amabilidad, la responsabilidad, la apertura a nuevas experiencias y el dominio emocional. Estos rasgos son el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, incluyendo las experiencias de vida y el entorno social de cada persona. Y como vemos aquí, el modelo con más investigación para el área del trabajo es el modelo de los 5 grandes factores que probablemente ya todos conocemos, o el Big Five, que por mucho tiempo ha sido un modelo fundamental en psicología laboral para explicar la relación que tiene la personalidad con el rendimiento. Vamos a explicar así de manera general en qué consiste cada uno de los 5 factores, ya que este modelo, como les he comentado, que ha sido utilizado durante muchos años, tiene una estructura universal y es muy consistente. Entonces, bueno, para darnos una idea de los factores que podemos medir, que podemos evaluar, vamos a nombrar cada uno de ellos. Primero tenemos apertura. Es el rasgo de personalidad que representa el interés por aprender, por las novedades, por conocer y exponerse a nuevas experiencias. Las personas con un alto nivel de apertura normalmente son muy curiosas, son muy creativas y tienen tal vez cierta sensibilidad artística. Ahora, si hay bajo nivel de apertura, normalmente la persona va a ser más tradicional, más conservadora y prefiere trabajar en situaciones que le son familiares. La meticulosidad es el factor de la personalidad que tiene mayor correlación con el rendimiento en general, independientemente del tipo de trabajo. Y revela si la persona es responsable, es organizada, es fiable y si es persistente. Extraversión nos indica qué tan sociable es una persona, qué tan enérgica, qué tan asertiva. Y si hay bajos niveles de extraversión, pues la persona va a ser introvertida, reservada, callada y con un nivel menor de actividad. Y la amabilidad, por último, se refiere a la tendencia a cooperar y ayudar a los demás. Y este rasgo indica si la persona es cálida, es amistosa y es confiada, si confía en los demás. También tenemos neuroticismo,
que como tradicionalmente se le conoce es como neuroticismo, pero hace referencia a lo que es el equilibrio emocional, que indica el alto o bajo estado de alerta que puede tener una persona. Si la persona es emocionalmente equilibrada, tiende a mantener la calma y demostrar una mayor autoconfianza. Ahora, en general y para todas las profesiones, siempre hay rasgos de personalidad que van a mostrar un mayor rendimiento. Por ejemplo, hay algunos perfiles que se adecuan mejor a algunas profesiones en específico. Por ejemplo, tenemos la combinación de meticulosidad y extraversión, que es especialmente conveniente para las profesiones de cara al público en donde la persona tenga que socializar, como pueden ser las profesiones comerciales. La meticulosidad combinada con apertura hace un perfil muy adecuado para profesiones técnicas o de investigación. Vamos a imaginar aquí ejemplos como un químico biólogo, como un técnico en laboratorio, son ideales porque combinan muy bien esta parte meticulosa con el descubrimiento y la búsqueda de novedades. Y otro perfil combinando meticulosidad, estabilidad emocional o bajo neuroticismo y amabilidad son ideales para las profesiones de servicio al público, ya que son personas que son organizadas, que son muy cordiales, que son pacientes, ya sea en trabajos que tengan que ver con atención al cliente, en recepción o incluso profesionales de la salud como en enfermería. Y bueno, antes de ceder la palabra a Ingrid sobre el impacto que tiene la personalidad en las organizaciones, me gustaría compartir con ustedes este dato. Según un estudio del Instituto Leadership IQ, cerca del 50% de las contrataciones no superan los 18 meses. Y como sabemos, esto es un dato alarmante y creo que ya todos hemos visto cómo llega a suceder esto, lo frustrante puede ser cuando pues nuestras contrataciones al cabo de 18 meses nos damos cuenta que no están funcionando. Muchos de estos fracasos, el 89% de los casos, las causas están relacionadas con los comportamientos cotidianos que tienen que ver directamente con la personalidad. Puede ser que su personalidad o su comportamiento o sus valores y cultura no fue compatible con el jefe o con el equipo. También tiene que ver con la motivación o con la falta de interés en las actividades. Bueno, ahora sí, le cedo la palabra a Ingrid para que nos cuente un poco más sobre el impacto de la personalidad en las organizaciones. Muchas gracias, Adriana. La verdad, la verdad que ese tema está muy interesante. Y bueno, ahora les voy a platicar yo un poquito sobre el impacto de la personalidad en las organizaciones. Primero que nada, vamos a responder la pregunta de ¿por qué utilizar test de personalidad? Y la realidad es que existen muchas ventajas de utilizarlos, pero una de las principales razones es que estos test, como muchos otros, pues nos ayudan a tomar decisiones de contratación objetivas y basadas en datos concretos y pues no en juicios instintivos, lo que nos ofrece una base más científica y sólida para la contratación. Y bueno, otro dato interesante es que usar test de personalidad reduce el tiempo de contratación hasta en un 34%. Y esto se debe a que ayuda a filtrar más rápido a los candidatos, enfocándonos desde un principio en quienes tienen el perfil adecuado. Así evitamos entrevistas innecesarias y pues en sí se acelera todo el proceso, lo que nos permite tomar decisiones más rápidas y precisas sin cometer pues los típicos errores de contratación. Y bueno, otra razón es que los test de personalidad reducen los procesos de contratación discriminatorios en un 50%, ya que evalúan a los candidatos de manera objetiva, basándose en sus características y competencias y pues no en factores subjetivos como la apariencia, el género o la edad. Y pues esto permite centrarse en lo que realmente importa para el puesto. Y bueno, aquí como dato curioso les puse que el 80% de las empresas Fortune 500 utilizan evaluaciones de personalidad como parte de sus procesos de selección.
Y bueno, ahora les voy a platicar de algunas ventajas que tienen de lo que es usar los test de personalidad para las empresas. Aparte de las ya mencionadas, vamos a ver, por ejemplo, que existe una reducción del fracaso en contrataciones, lo que estábamos platicando, de que esto se debe a que los test de personalidad predicen el éxito laboral proporcionando información precisa sobre el desempeño futuro. También tenemos como ventaja una mayor retención y menores costos de formación del personal, ya que vamos a estar seleccionando al talento adecuado para el puesto específico y la empresa. Bueno, también usar test de personalidad mejora la dinámica de equipo, ya que nos facilita la creación de equipos diversos y equilibrados que se van a complementar entre sí. Y pues esto resulta también en un mejor clima organizacional. Otra ventaja importante es el incremento de la satisfacción y el bienestar laboral, lo que también contribuye a disminuir la tasa de rotación y los costos. También tenemos como ventaja la elección de candidatos que se ajustan a la cultura de la empresa y pues también mayor productividad y eficiencia gracias a una asignación precisa de roles. Y bueno, estas serían las ventajas para la empresa. Ahora vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas para el personal. Por ejemplo, tenemos un mejor ajuste al puesto, ya que como decíamos, el candidato será elegido de acuerdo a rasgos medibles y objetivos, y no, por ejemplo, pues a estereotipos o primeras impresiones del entrevistador. Otra ventaja es que, como vimos anteriormente, usar test de personalidad aumenta el bienestar y la satisfacción, lo que en realidad es una ventaja tanto para el personal como la empresa. Bueno, también con el uso de test de personalidad mejora el rendimiento, ya que la persona va a estar, digamos, donde debe de estar. Y también tenemos reducción de agotamiento y fatiga, lo que conlleva también a un menor nivel de estrés. Y finalmente, otra razón para usar test de personalidad es que estos fomentan el desarrollo y el crecimiento del personal, ya que ayudan a identificar las áreas en las que la persona tiene potencial para crecer. Y esto pues puede guiar a la empresa en la planificación de desarrollo profesional o en la creación de trayectorias de carrera que son más adecuadas para el colaborador. Y bueno, estas serían las ventajas para la empresa y para el personal. Ahora vamos a ver em, algunos mitos y realidades de los test de personalidad en el ámbito laboral. Para esta actividad les voy a pedir, por favor, si me pueden ayudar respondiendo en la siguiente quiz, ¿qué piensan ustedes? Si cada afirmación se refiere a un mito o a una realidad de los usos de test de personalidad. Así que vamos a comenzar. A ver, entonces, la primera afirmación es, solo un rasgo de la personalidad es suficiente para predecir el éxito laboral. Ahora sí, díganme ustedes, ¿creen que esto es cierto o falso? Pueden contestar en la quiz que aparece en la pantalla y pues vamos a dar unos segunditos para que voten todos para ver cómo quedan los resultados. Anímense, anímense a participar. Bueno, ya votó la mayoría de ustedes y quedó el resultado. ¿Cómo quedó el resultado? Bueno, la respuesta a esta afirmación es que es un mito, ya que reducir el éxito laboral a un solo rasgo de personalidad es imposible, ya que necesitamos combinar múltiples rasgos, habilidades y no solo eso, sino que también el ajuste cultural a la empresa pues es crucial para el éxito. Por ejemplo, un introvertido puede ser muy eficaz en trabajos que requieran análisis y contratación, pero pues eso no significa que no pueda colaborar bien en equipo. Entonces, bueno, esto definitivamente es un mito. Ahora vamos con la siguiente afirmación que dice, los test de personalidad pueden ayudar a mejorar la toma de decisiones en la contratación. ¿Qué dicen? ¿Mito o realidad? Los invito a que voten todos en la quiz de la pantalla.
Bueno, ya vamos por la mitad, más de la mitad. Y déjenme les digo que la mayoría contestó bien. Claramente es una realidad, ya que los test de personalidad bien utilizados nos arrojan información complementaria a las entrevistas y a las pruebas técnicas. Y esto nos ayuda a tomar decisiones de contratación más informadas. Y como sabemos, los test pueden ser útiles para identificar también si un candidato se ajusta a la cultura y a las dinámicas del equipo. Bueno, ahora la siguiente afirmación dice, el uso de test de personalidad reduce el sesgo en la evaluación. ¿Creen ustedes que es un mito o una realidad? Bueno, ya todos han contestado que es una realidad. Y bueno, como adivinaron, sí es una realidad, ya que al basarse en criterios estandarizados, los test de personalidad ayudan a reducir algunos sesgos inconscientes en la selección de personal, como lo que habíamos hablado de los estereotipos o las primeras impresiones, aunque cabe destacar que no los eliminan por completo. Y sin embargo, estos test siguen siendo solo una parte del proceso integral de evaluación. Y bueno, ahora tenemos la cuarta y última afirmación, que es, los test de personalidad clasifican a las personas como buenas o malas para un trabajo. ¿Qué opinamos? Esperamos a que contesten. Excelente. Bueno, pues todos votaron porque es un mito y pues sí, déjenme les platico que están en lo correcto, en lo correcto. La realidad es que los test de personalidad no califican a las personas como buenas o malas. En lugar de esto, estos test miden tendencias y comportamientos que pueden ajustarse mejor o peor a un entorno específico o a ciertas responsabilidades. Lo que quiere decir que lo que funciona en un rol puede no funcionar en otro. Entonces, bueno, estos serían como los mitos y realidades. Y ahora tenemos aquí como ejemplo dos tipos de perfiles que podríamos decir que son bastante diferentes el uno del otro. Tenemos por un lado un perfil minucioso que va a ser organizado, atento a los detalles, riguroso, confiable. Y por el otro lado tenemos un perfil espontáneo que va a tener como características que va a ser improvisador, creativo, reactivo, audaz. Entonces mi pregunta aquí es, ¿existe un mejor perfil que otro? ¿Ustedes piensan que hay uno de estos dos perfiles que es mejor que el otro? Si me pueden participar un poco aquí en el chat diciéndome si piensan que hay un mejor perfil que otro o no. Aquí me dice Rocío que no hay un perfil mejor que otro. A ver si tenemos alguna otra respuesta. Y bueno, yo les contesto. Sí hay un mejor perfil, pero esto va a depender del trabajo al que se va a dedicar la persona. Por ejemplo, aquí tenemos, por un lado, esta persona que es contadora y pues con este trabajo ser minucioso es necesario, ya que implica manejar información financiera y pues un pequeño error aquí podría tener grandes consecuencias. Entonces, no podemos imaginarnos a un contador desorganizado, improvisador, un poco caótico. Al contrario, debe ser una persona muy organizada, atenta a los detalles y claro, pues cuidadosa. Y por otro lado, tenemos aquí a esta persona que es un presentador de TV, que al contrario del contador, pues esta persona es ideal que sepa improvisar, que sea creativa, reactiva, que tenga la audacia, pues, para poder manejar una situación inesperada.
ya que, pues claro, en la televisión todo es dinámico, impredecible. Entonces, pues aquí vemos que en realidad sí existe un mejor perfil que otro, pero dependiendo del trabajo y también de la cultura de la empresa, ya que no es lo mismo trabajar en una oficina con un ambiente burocrático que en un ambiente donde exista pues una cultura de innovación. Y es gracias a los test de personalidad que podemos realizar esta adecuación, lo que trae también que la persona se sienta más cómoda, satisfecha y pues que logre ser más eficaz en su rol. Y bueno, pues con esto cerramos esta parte de mitos y realidades sobre los test de personalidad. Ahora te cedo la palabra, Diana, para que nos expliques cómo es que podemos usar estos test. Gracias, Ingrid, y gracias a todos por participar en estas dinámicas que estamos preparando para ustedes. Bueno, ahora pasamos a estas etapas de cómo utilizar los test de personalidad en procesos de reclutamiento y selección. Y como hemos visto hasta ahora, existen diversos rasgos o características de personalidad que se consideran importantes para evaluar. Y por lo tanto, existe una gran variedad, diversas pruebas que se pueden utilizar según las características que queramos medir. Por ejemplo, si estamos evaluando para un puesto directivo, es importante utilizar una prueba que tenga este público objetivo para reconocer cómo es la persona, cuál es su estilo de liderazgo, cómo coordina sus equipos, de qué manera los supervisa, los motiva o cómo toma decisiones. En cambio, si evaluamos para un puesto técnico, lo que necesitamos es saber cómo la persona se organiza, si cumple con los reglamentos, si cumple con las normas o cómo se relaciona con sus compañeros y si puede o es capaz de trabajar armoniosamente en equipo. Entonces, una prueba de personalidad se realiza en varias etapas y el primer paso es justamente identificar necesidades y comportamientos esperados. Recordemos, ya nos comentó Ingrid en esta desmitificación, que no hay una personalidad mejor que otra. Por eso una prueba de personalidad nunca debe interpretarse de manera absoluta, sino siempre en función de un puesto a cubrir, una cultura y un equipo. Porque el desempeño está directamente relacionado con el contexto y los criterios de desempeño pueden variar, pueden diferir de una empresa a otra. El segundo paso es el momento para realizar un test de personalidad. Esa es una pregunta que nos hacen seguido en Central Test. Bueno, ¿de cuándo, en qué momento del proceso de reclutamiento y selección aplicamos la prueba o las pruebas psicométricas? Se aconseja realizar la prueba después de una primera selección basada en el currículum y la experiencia del candidato, incluso después de la verificación de referencias laborales. Recordemos que una prueba de personalidad es una herramienta complementaria, ojo, complementaria, que viene a apoyarnos para profundizar en las características que ya hemos observado en nuestros candidatos preseleccionados. Por ejemplo, el informe de la prueba de personalidad de un candidato puede destacar un lado introvertido, pero sin un contexto adecuado, este rasgo nos va a ofrecer muy poca información. Por eso tenemos que profundizar en su experiencia, también profundizar en otros datos, interesarnos y usar este informe como una base para el diálogo durante una entrevista de devolución. Preguntarle al candidato, por ejemplo, que si verdaderamente tenemos como dato que es introvertido, bueno, preguntarle sobre qué papel generalmente tiende a adoptar en un grupo, sobre el ambiente de equipo que le parece ideal, sobre el tipo de ambiente o de equipo con el que prefiere trabajar. Y todas estas preguntas permiten reposicionar esta introversión en relación directa con las expectativas del puesto, mostrando concretamente su funcionamiento dentro de un equipo y de una cultura específica. El siguiente paso es interpretar los resultados de forma matizada y contextual. Se sugiere, antes que nada, iniciar con la lectura del informe, recordando siempre que la combinación de los rasgos es indispensable para matizar los resultados y tener una visión completa del candidato, ya que, como veíamos, un solo rasgo de personalidad no puede determinar el comportamiento de una persona. Entonces, la interpretación combinada
es lo que aporta profundidad y es lo que evita los prejuicios. Por ejemplo, este mito, que los introvertidos trabajan difícilmente en equipo, bueno, podríamos combinar estos rasgos de introversión si estuvieron a niveles bajos, con deseo de liderazgo, si estuvieron en niveles altos. Y veríamos en conjunto, de una forma matizada, que un candidato que inicialmente parece serio y parece como muy formal al principio, tal vez tiene características o rasgos que lo hacen un buen líder y puede inspirar confianza en los demás, en su manera de asumir responsabilidades, y se puede mostrar como un buen guía o un buen consejero para su equipo, aunque tal vez, bueno, no sea el alma de la fiesta. Y el último paso, compartir los resultados en una entrevista de retroalimentación, que vamos a ver a detalle un poco más adelante. Pero antes de pasar a esta parte de la retroalimentación, me gustaría compartir con ustedes unos consejos adicionales. Bueno, recordar siempre que el contexto importa, que es muy importante comprender cada factor de la personalidad y analizar las puntuaciones que obtengamos en el contexto de su empresa y para el puesto para el cual se está contratando en ese momento. Puede ser que más adelante, en caso de que la respuesta sea negativa, la persona participe para otra posición, o ya sea en movilidad interna, aplicar la evaluación siempre en el contexto y en el puesto para el cual se está aplicando o se está promoviendo. Número 2, considerar el perfil completo como si fuera una fotografía o una imagen panorámica y no enfocarnos en un solo rasgo, sino en un conjunto de rasgos que son importantes para sus necesidades. Y número 3, en Central Test siempre aconsejamos utilizar pruebas, ya sea de habilidades cognitivas o de razonamiento, de inteligencia emocional, junto con un test de personalidad, para obtener un perfil todavía más completo. Aquí vemos Aquí vemos cómo aplicamos un test de personalidad, nos va a dar una idea muy interesante del potencial de un candidato y puede predecir su desempeño en un 15 a un 30%. Pero si combinamos esta prueba de personalidad con una prueba de razonamiento, esta predicción puede aumentar al 50% de predicción. Y si añadimos ejercicios situacionales o de simulación, podemos alcanzar el 54% de predicción. Y en conclusión, la combinación de varios métodos de evaluación ofrece una perspectiva más fuerte sobre la compatibilidad de un candidato, dando al mismo tiempo una visión más coherente y amplia del perfil, permitiéndonos a nosotros como reclutadores tomar decisiones más seguras. Compartirle los resultados a un candidato. Es muy importante compartirle siempre un informe resumido, que sea un resumen sencillo y con los datos más importantes para que el candidato lo entienda sin complicaciones y sin sobrecargarlo de mucha información. Se aconseja también hacerlo en una entrevista cara a cara. Podemos reunirnos con el candidato para hablar sobre los resultados en persona y resolver cualquier duda que pueda tener. Y esto permite pues también que él pueda hacer preguntas y recibir una retroalimentación más personalizada. Otro punto es ser transparente con ellos, explicarles claramente cómo se interpretaron los resultados y cómo se relacionan con el puesto al cual se postulan y sin ocultar ninguna información. Aquí es importante ser claro sobre cómo se obtuvieron los resultados y cómo influyen en el proceso de selección, sea un resultado positivo o negativo. También se sugiere enfocarnos en el crecimiento. Es importante mostrar y destacar cómo los resultados pueden ayudarles a desarrollar y mejorar, en lugar de enfocarnos solo en las debilidades. De esta manera, también promovemos un enfoque más positivo y brindamos un ambiente de confianza. Y por último, y creo que uno de los más importantes,
siempre es bueno, es importante fomentar una conversación donde el candidato pueda compartir sus impresiones y opiniones para que sea un diálogo bidireccional. Es importante en esta comunicación bidireccional intentar en nuestra manera de comunicarnos hacerlo con empatía, con amabilidad y ser considerado con las interacciones que tengamos, porque, bueno, sabemos que esos procesos, un test psicométrico siempre puede causar cierto estrés, cierto nerviosismo. Entonces, bueno, los invitamos a compartir estos resultados, como les digo, con un informe resumido, con una adecuada retroalimentación, pero siempre haciéndolo con un enfoque empático y amable. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro webinar. Yo les comentaba que al final íbamos a dejar un espacio para preguntas. Ingrid, ¿me ayudas a mover? ¿No puedo poner la última página? Ahí está, creo que ya se puede. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, los leemos por aquí. Bueno, no queda nada más que agradecerles por su participación, por su tiempo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos constantemente subiendo información muy interesante en las plataformas. Dejamos también nuestro email de atención al cliente, la página web de Central Test. Y bueno, hacerles el comentario que tenemos una gama muy amplia de evaluaciones psicométricas, incluyendo obviamente las de personalidad, junto con otras como test de razonamiento, habilidades cognitivas, inteligencia emocional, test de idiomas. Incluso tenemos evaluaciones también de conocimientos técnicos que forman parte de nuestro repertorio de test de informática. Contamos con la evaluación 360 Feedback. Y bueno, otras herramientas que les va a ayudar a ustedes para tomar mejores decisiones en todos estos procesos de reclutamiento y selección. Bueno, Ingrid, muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Un gusto participar en este webinar. La verdad, un tema muy interesante y también muy útil. Entonces, esperamos que les haya gustado y pues los esperamos en nuestro siguiente webinar. Claro que sí. A todos muy buen día y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ingrid. Bye, bye.